Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente les traigo una palabra de parte del corazón de Dios. Y hoy les quiero hacer una pregunta. ¿A cuántas les gusta cantar? Bueno, a mí me encanta cantar y siempre le digo a Dios que me hubiera gustado que me diera una voz privilegiada, de esas que solo abren la boca y sale como un cántico angelical, pero no. Dios me regaló otros dones, otros talentos y solo me queda cantar en la ducha porque si no más de uno se iría del lado mío. Pero me encanta cantar y me encanta pasar tiempo escuchando música. Y me acordaba cuando era adolescente, escuchaba una radio que se llamaba Los 40 Principales, con una locutora muy famosa que le decían Daisy May Queen. Y bueno, yo me conocía los 40 temas, me los sabía de memoria, pero cuando llegaba el puesto número uno lo cantaba a los gritos frente al espejo, súper contenta. Y me acuerdo que mi mamá venía y se ponía al lado mío y se reía de verme cantar así. Bueno, con los años fui dejando de poner la música a todo volumen y de cantar a los gritos por un bien a mis vecinos. Y después porque uno va madurando, va creciendo y eso lo va dejando un poco atrás. Y hoy me decía que no está bien olvidarnos de cómo éramos cuando éramos niños y éramos felices. Y él me decía, si te hacía feliz escuchar música, cantar, tenés que ponerlo y que sea en un momento para gozarte y alegrarte. Y él me mostraba lo importante de la música porque él la creó, él creó los instrumentos, creó cada ritmo musical, él puso en el corazón de las personas el cantar. Pero cuánto más cuando adoramos a Dios, cuando esas canciones se convierten en adoración a Dios. Y hoy recordaba el día que llegué por primera vez a la iglesia a Resplandecer y estaba una hermana cantando, una mujer que tenía una voz preciosa y de repente empieza a cantar también el coro con ella y a su vez toda la iglesia. Y yo no lo podía creer, yo decía, esto es el cielo, acá hay ángeles cantando, acá pasa algo más, acá hay una presencia muy grande que se siente cuando están cantando. Y yo le preguntaba a Dios qué era esa presencia. Bueno, a medida que fui creciendo en la fe y empecé a estudiar la palabra de Dios, llegué al libro de los Salmos y me encontré con el rey David, un gran adorador a Dios, un gran hombre de alabanza. El rey David tocaba el arpa, también tocaba un instrumento, era muy ungido con Dios y él sabía perfectamente lo que significaba la alabanza y la adoración. Y en el Salmo 22, capítulo 3, dice que Jehová habita en la alabanza de su pueblo. ¿Y qué es que habita? El que habita es el que está en un lugar, el habitante del lugar. Entonces me lo imaginaba a Dios que cuando las personas alaban y lo adoran, Él está en el mismo lugar que están las personas cantando. Pero yendo un poco más adelante, en el capítulo 66, los primeros 4 versículos dicen así. Cantemos a Dios con alegría los que habitamos la tierra. Cantemos himnos a Dios y alabemos su grandeza. Alabemos su poder. Todo lo que ha hecho es maravilloso. Sus enemigos se rinden ante él. Todo el mundo lo adora y canta himnos en su honor. Bueno, acá lo vemos a David animando a la gente a alabar a Dios por todo lo que él hizo, por sus maravillas, pero por sobre todo porque sus enemigos se rinden ante él. ¿Y qué era esto que David estaba diciendo? Bueno, si vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos encontramos con una batalla. Las pongo un poco en contexto, no les voy a contar la historia, pero me gustaría que la lean porque es realmente interesante y muy impactante lo que pasó en esta batalla. El pueblo de Israel, en Judá, había un rey que se llamaba Josafat, era el pueblo elegido por Dios, y 3 pueblos se ponen de acuerdo para atacarlos, para destruirlos. Entonces este rey le pregunta a Dios qué hacer ante semejante ataque. Y Dios le dice, no hagan nada, ustedes no van a hacer nada en esta oportunidad porque yo voy a derrotar a sus enemigos. Entonces el rey Josafat, ante esto que le estaba diciendo Dios, solo tuvo palabras de agradecimiento, se postró ante su presencia y cuando llegó el día de la batalla,
el rey ordenó al pueblo que oraran, pero por sobre todas las cosas que se pongan a cantar y a alabar. ¿Ustedes se imaginan en el medio de una guerra poniéndose a cantar? Bueno, yo no me lo imagino, pero esta gente entendía el poder de la alabanza. Y me gusta que en el capítulo 20, versículo 22, dice así: Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cuándo? Cuando empezaron a alabar a Dios. ¡Wow! A mí me impacta leer ese versículo, que un montón de personas empezaron a cantar y a adorar y el enemigo se empezó a matar entre sí. Y yo pensaba en esta situación y yo decía cómo pudo haber sido ese momento y me imaginaba el caos entre los enemigos peleándose. Y Dios me mostraba que cuando el pueblo alaba y adora a Dios, Él está presente en ese momento y en esa situación. Por eso es tan importante alabar y adorar. ¿Y por qué les cuento esto, chicas? Porque muchas veces nos vamos a encontrar ante problemas, ante dificultades, ante situaciones difíciles y en donde no vamos a tener la salida, donde no vamos a saber qué hacer. Bueno, en esos momentos Dios nos dejó un arma poderosa que es la alabanza, la adoración, empezar a cantarle a Él. ¿Y qué pasa? Él habita en el lugar donde estamos cantando y si Él habita, no hay lugar para nadie más. Nadie más puede entrar en ese lugar porque Dios es todopoderoso. Él es el que ocupa todo el espacio. Entonces los espíritus se tienen que huir, el espíritu de miedo, de temor, de inseguridad, de incertidumbre. Todos esos espíritus huyen cuando la presencia de Dios entra en el mismo lugar donde nosotras estamos adorando. Hoy, chicas, las quiero animar a que hagan este ejercicio de batalla, de guerra, sea cual sea la situación. ¿Y por qué les decía que el rey David sabía perfectamente de que esto sucedía y era así? Porque en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, el rey Saúl, que fue rey antes de David, había hecho lo malo delante de Dios y Dios se enojó con el rey Saúl. Entonces quitó su espíritu de él y le puso un espíritu malo que lo atormentaba todo el tiempo. Y el rey Saúl quería calmar eso que sentía, eso que lo atormentaba. Entonces le preguntó a la gente cercana del palacio qué podía hacer. Y alguien le aconsejó que llamara a un niño que tocaba el arpa y que eso quizás lo calmaría. ¿Y a quién llamaron? Al rey David, al que sería luego el rey David. Y la Biblia dice que cuando David tocaba, el espíritu se calmaba y se iba. Se los voy a leer. Está en 1 Samuel capítulo 16, el versículo 23 dice: Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David sabía que cuando la presencia de Dios llegaba a un lugar, no había lugar para los espíritus malos, no había lugar para la duda, para el temor, para los miedos, para las inseguridades. Y hoy mismo en este día, en este momento, yo no sé qué situaciones están viviendo, chicas, pero lo que les puedo aconsejar es que prendan la radio, prendan en el celular, Spotify, YouTube, hay tantas aplicaciones y pongan alabanzas a Dios, empiecen a adorarlo, empiecen a cantar. Y van a ver que cuando esto suceda, la presencia de Dios va a llegar a donde ustedes están y va a cambiar el ambiente, va a cambiar todo lo que está a su alrededor, pero por sobre todo vamos a cambiar nosotras y nos vamos a sentir llenas de su presencia. Chicas, las animo, les mando un beso enorme y alabemos al Rey de Reyes y Señor de Señores que está con nosotras y nos defiende. Les mando un beso grande.